¿Qué significa para un país creer que tiene un déficit estructural en materia de ingresos y egresos del fisco? Un déficit estructural del orden del 1,7% y despertarse un día y tomar conciencia que en verdad no era 1,7, sino que es 2,1. Bueno, sobre esta pregunta críptica para mí, tenemos un oráculo aquí invitado al programa de hoy. Él es Salvador Valdés, gran economista, investigador del Centro Clapes UC. Bienvenido al programa. Me acompaña Eliana Rosa. Bienvenida, Eliana, gracias, al programa. Hola, Héctor, mucho gusto. Muy buenas tardes, señoras y señores. Bueno, quiero que nos clarifiques esta duda preliminar, digamos. ¿Qué tan distinto, cuánto cambia la situación del país con un déficit estructural que es 0,4% mayor del que pensábamos que era? Claro, muy buena pregunta. Yo diría que es como... Todos tenemos una idea de lo que podemos gastar recurrentemente en base a distintos ingresos que vamos teniendo en nuestras familias. A veces tenemos altos, bajos, tenemos sobretiempo, horas extraordinarias, no tenemos, etc. Tenemos bonos, no tenemos bonos. Y si de repente te dicen, en realidad no puedes gastar lo que habías pensado, sino que 1.100 millones de dólares menos en forma constante y permanente de manera responsable, bueno, es un duro golpe. Ahora, como eso se refiere al futuro, no es algo que hoy día tengas quizás menos caja hoy día. Claro. Hoy día puedes tener la misma caja que ayer, pero te llegó una noticia, una información, que te hace darte cuenta que solo vas a poder gastar menos y vas a tener que bajar tus gastos respecto a lo inicialmente proyectado en nada menos que 1.100 millones de dólares por año. Eso es lo que le pasó al Estado o a la opinión pública que sigue estos temas cuando se supo esta historia del déficit estructural mal calculado. Ya, Eliana tiene ahí una pregunta que la conversamos antes de que tú llegaras, en orden a que cómo diablos ocurre eso, no obstante que el precio del cobre ha estado subiendo, ha estado mejorando. Claro, porque en el fondo, aprovechando que está el oráculo aquí, nos han dicho, yo creo, en una explicación así de prensa que para un lego en la materia como yo es muy oscura, muy difícil de entender, nos han dicho que había una subestimación del precio del cobre y que eso debió ser corregido y que por otro lado hay un problema con los desfases de las pérdidas tributarias de Codelco desde el 2015 y que producto de eso se produce este incremento del déficit. Y yo, desde mi condición de lego, no puedo entender cómo un aumento en el ingreso que deriva de este mayor precio del cobre, finalmente termina en un incremento de un déficit estructural. Hay algo ahí que no entiendo en la explicación. Mira, yo creo que aquí tenemos dos problemas distintos, lo que te planteas tú. Uno, un problema de poca claridad y transparencia en términos de cómo realmente se calculan estas cosas en todo detalle, y ahí hay mucho que mejorar. Y es todo un tema y yo creo que tampoco vale la pena que entremos en los detalles. Pero sí vamos al fondo de la cuestión. Y lo que ocurre es que cuando sube el precio del cobre, en el último tiempo del año pasado, la pregunta es cuánto de eso es sostenible y cuánto no. Y tenemos un sistema para determinar cuánto es sostenible. La parte sostenible es clave porque es la que nos dice cuánto podemos gastar en forma regular y permanente. Okay. Entonces, si la diferencia entre lo efectivo y lo sostenible no se calcula bien, nos equivocamos en cuánto podemos gastar en forma regular y permanente. No es más que eso. Perfecto, no da para más que eso. Los detalles son infinitos y ojalá los vea el Consejo Fiscal y alguien, alguien imparcial
lamentablemente no ha sido así. Bueno, ese consejo, ha faltado imparcialidad, fiscal, pero ese es otro problema. ¿Ese consejo fiscal a ti te inspira respeto, autoridad? El actual consejo fiscal ha hecho un gran avance porque por lo menos se dio cuenta de que había algo curioso y hizo la pregunta, y lo que ocurrió es que la respuesta está a cargo del Ejecutivo, en particular a la Dirección de Presupuesto, y esa respuesta, en vez de llegar rápidamente y con claridad, se demoró 1 mes y medio en vez de... Y se esperó justo antes del cambio de mando. Entonces aquí no es que el Consejo, yo creo que el Consejo Fiscal cumplió su rol, pero la respuesta que dio el Ejecutivo fue no fue lo adecuado. O sea, el Ejecutivo debería haber respondido rápidamente en 4 días, mire, en realidad ante tal pregunta del Consejo Fiscal, esta es la respuesta, arreglemos el número ya, apenas se detecta el error. ¿Para qué? Para que se pueda seguir programando los gastos regulares y permanentes, que es lo que en realidad nos interesa, poder ver qué nivel de gasto podemos tener, digamos. Que ahora, fue en enero, ¿no? Cuando se hizo ver esa... Claro, eso se hizo ver en enero y nos pasamos febrero sin que respondiera la Dirección de Presupuesto. Eso es delicado, ahí hay un problema. Hay una serie de colegas míos que aman a la Dirección de Presupuesto. Y dicen, no, hay que cuidarla, es intocable, es de gran calidad, pero no es tan cierto. Yo creo que ha llegado el momento también de desmontar ese mito. Pero más allá... allá... El presupuesto comete errores y hay que mejorar esta situación. Pero más allá, perdón, de la calidad de la Dirección de Presupuesto, el tema es que el Consejo... funciona al alero de la Dirección de Presupuesto. Funciona al alero de un decreto supremo del presidente de la República. Que fue creado en la primera administración del presidente Piñera. Tiene un grado de autonomía porque para cambiar algunas cosas, como era, sobre todo tenía más autonomía en el gobierno anterior, digamos, porque efectivamente para cambiar algunas cosas había que ir de nuevo donde el presidente de la República y pedirle que cambiara el decreto presidencial, que ya era cosa seria. Pero a principios de la primera mitad del 2014 hubo una discusión, ¿no? y se cambiaron algunos decretos y no sabemos en realidad en cuánta independencia tienen todavía. Ahora, eso es algo que se puede mejorar. El programa de gobierno del nuevo gobierno, propone mejorar la institucionalidad fiscal y el ministro Larraín ha estado en esa línea desde el gobierno anterior, entonces es probable que eso se siga mejorando. Pero en general, en este episodio, yo diría que ese no fue el problema, al revés, fue gracias a ellos, fue que se detectó el problema antes, y si no, habría estado guardado bajo la alfombra por otros 6 meses. Oye, y con todo lo complejo, con todo lo enigmático y con todo lo esotérico que pueda tener, al final... Este cálculo del déficit estructural, al parecer, nos va a golpear muy en lo inmediato. Y entiendo que el gobierno está contemplando un recorte al gasto fiscal de este año del orden de 500 a 600 millones de dólares. Bueno, cuéntanos tus fuentes, Héctor. No, pero es lo que dice, es lo que ha salido en la prensa, no más que eso. Bueno, es posible. El nuevo gobierno prometió hacer espacio para su programa de gobierno, que implica ciertos gastos adicionales a los que se hacen hoy, y para hacer ese espacio prometió austeridad. Entonces, algo de eso habrá. No sabemos los detalles, o sea, y no sabemos cuánto pueden llegar a pesar. Claro, en términos generales, más o menos lo que la cifra de tu das puede ser un poco más, un poco menos, ¿no es cierto? Con la sorpresa de que en realidad no estamos más apretados de lo que se creía. Sí, pues hay poco margen. Y va a haber que apretar más. Además, había a último minuto una serie de gastos. Y no solo gastos, en realidad lo que ha salido en la prensa en el último tiempo es que había un entrabamiento sistemático a la acción del Poder Ejecutivo recién elegido por la ciudadanía por parte de un gobierno que perdió las elecciones, que es algo que nunca había ocurrido desde el año 90. El entrabamiento sistemático me refiero a ocupar, trasladar gente de contrata de muy alta confianza, muy altos en la jerarquía, a puestos de planta donde son mucho más difíciles de mover. Lo mismo con puestos de personas honorarias.
bueno, tú lo dices, pero el punto es que esto pone en juego ¿para qué son las elecciones? Las elecciones son para que la ciudadanía diga, mire, prefiero A o B, y si eligió A o B, bueno, que el Ejecutivo esté en manos de la persona o del grupo o de la coalición que fue electa. Pero resulta que aquí ha habido una maniobra sistemática y en muchos ministerios, según lo que ha salido en la prensa, por entrabar el cambio, la alternancia. Porque ¿qué es lo que ocurre? Si tú, Héctor, llegas a ser ministro, o tú, Eliana, y resulta que todo tu equipo está nombrado es de alta confianza. Todo el personal que va a trabajar contigo es de alta confianza de tus rivales políticos, de gente que perdió las elecciones y no tienes espacio, ni presupuesto, ni cupo para poner personas que te apoyen a ti, siendo que la cantidad de tareas es gigantesca y por lo tanto no puedes asumirlas solo, individualmente, son tareas colectivas. Entonces, en realidad es una forma indirecta porque de bonita hacerle la idea, trampa al oye, electorado. es bonita la idea de una alta dirección pública, apolítica y que funcione bien, sea quien gane, digamos. Pero aquí tú tienes razón, digamos, en orden a que son tus rivales políticos los que tienen... y no solo eso, resulta que muchos son altamente conocidos de los parlamentarios que tienen la mayoría actual en el Senado y en la Cámara, entonces, y tienen directo acceso a los medios, entonces en el fondo no puede, esto es algo que llevó el año 88 en Nueva Zelanda a reformar el Estado radicalmente. Claro. Este tipo de cosas no funciona. Sí, pero por otro lado... hay que reconocer que ha habido también un montón de modificaciones al régimen laboral que incide en estos cambios y en estas decisiones sobre eventualmente la permanencia de algunas personas, y por eso hay fallos de los tribunales en esta línea que impiden hacer algunos movimientos. Y todo en ese contexto de que el Estado también es así como un mal empleador en muchos sentidos. Pero mira, yo ahí no estoy de acuerdo, porque lo de los fallos recientes de la Corte Suprema han sido respecto a la gran masa de empleados del Estado, a los que están en el estatuto administrativo. Y yo solo estoy hablando de los asesores directos de los ministros. Hoy día los ministros, muchos, están asfixiados por falta de espacio mínimo para funcionar con ayudantes directos, porque los únicos ayudantes directos que hay son los ayudantes del gobierno derrotados electoralmente. Oye, Salvador, ¿estamos de acuerdo? Supongo, digamos, que el gobierno está con poco margen en términos de recursos fiscales para afrontar grandes programas sociales, ¿no es cierto? O de otro orden, pero básicamente sociales. ¿Por qué? Porque el gasto en educación es muy fuerte, porque el gasto, la prioridad que estableció el presidente respecto de los niños, también ese es un área, digamos, donde el gobierno necesariamente va a tener que gastar bastante más de lo que ha estado gastando hasta ahora. Y me imagino que el otro gran tema, digamos, donde también se van a necesitar muchos recursos del Estado, es la reforma del sistema de pensiones. Reforma del sistema de pensiones que no está fijada entre las 5 prioridades que definió el presidente de la República, y yo creo que no lo hizo porque lo hizo en materias respecto de las cuales él ve como posible o probable llegar a acuerdo con la oposición, con los sectores políticos que hoy día tienen mayoría en el Senado y en la Cámara de Diputados. Yo sospecho que va por ahí, digamos, pero yo creo que sigue siendo prioridad para el gobierno la reforma del sistema de pensiones, y es una prioridad no solamente del gobierno, una prioridad nacional. Y me imagino que ese proyecto, digamos, va a tener que correr por cuerda separada, no en función de estas 5 prioridades iniciales de Piñera. Va a tener que correr por cuerda separada y va a tener que llegarse a acuerdos, no sé si con toda la oposición, con parte de la oposición. A ver, en principio, digamos, no hay que ser muy inteligente, digamos, lo que a este gobierno le conviene es dividir a la oposición. Si pudiera. Se pudiera, ¿no es cierto? Eso es lo que correspondería. Claro, pero se ha planteado que uno de los temas que eventualmente puede ser menos objeto de acuerdo. Es un tema
es un tema arduo. Así es. Y de hecho la prueba mayor de cuán arduo ha sido fue que el gobierno anterior no pudo ponerse de acuerdo internamente, excepto al final, pero muy a regañadientes. O sea, había un sector grande del gobierno anterior que pobló la mitad de la Comisión Bravo con personas jugadas 100% por un paso sustancial hacia un sistema de reparto que no compartía la otra mitad del mismo gobierno. Del mismo gobierno. Entonces, claro. Eso fue una división significativa que hizo que el informe de la Comisión Bravo al final fracasara porque no logró un acuerdo. Lo que se espera de esos informes es que encuentren áreas de consenso, ¿no es cierto? Pero y aquí no se encontraron. No ocurrió. Ahora, claro, podría pensarse que es factible que el actual Ejecutivo logre hacer puentes con una parte, por lo menos, de la antigua coalición, de la antigua nueva mayoría. Con el pulmón más socialdemócrata, digamos, exacto, de la izquierda. Pero eso está por verse, porque hay muchas lealtades, hay muchos acuerdos de actuación en común, y eso es algo que vamos a ver. Ahora, lo que sí es cierto, que es muy importante no perder de vista, que la ciudadanía quiere soluciones, no quiere pelear entre las élites. Entonces hay que avanzar y bueno, eso hay que hacerlo ver y pasarle la cuenta a los que bloqueen intentos de acuerdo, creo yo, digamos, una opinión desde afuera. Digamos. Pero esa pasada de cuenta sobreviene una vez cuando tenemos elecciones, digamos. Antes no. Sí. Ahora, en relación con este tema, a mí me encantaría que pudieras explicar y contarnos un poco más, Salvador, sobre el trabajo de tu libro, de reciente lanzamiento, justamente sobre el tema de pensiones, y lo que a mí me resulta particularmente atractivo es que incorporaste a ese trabajo a la preparación del libro a gente que no son especialistas en el tema y que provienen también de mundos diversos. ¿Cómo se trabajó con ellos? ¿Con qué finalidad? ¿Y cuál es el resultado de ese diálogo? Encantado. Mira, en primer lugar, el libro no es mío. Yo soy el editor del libro, pero los autores aquí son... Hay 3 estudios adentro del libro. 2 de ellos los hizo el grupo llamado Mejores Pensiones para Chile, que convocamos en Clapeyusén en agosto del 2016, justo 2016, perdón, justo después de las marchas, de la primera marcha grande. Y también contiene un estudio muy detallado de opinión pública, tanto de encuesta como de focus group, que tiene muchas preguntas originales e interesantes que nos ayudaron mucho a formar opinión. Así que un libro que es multifacético. Ahora, de los 13 miembros de este grupo, yo diría que 4 son psicólogos, hay 4 periodistas y los economistas éramos minoría total. Y eso fue muy bueno, porque resulta que fueron los psicólogos los que descubrieron una cosa central que descubre este libro en la parte de su diagnóstico, y eso ayuda a una mejor propuesta de solución. El evento central que descubren es que es lo que gatilla las marchas. ¿Por qué son tan numerosas o masivas? Siendo que el movimiento No Más FP existía desde el año 2009, parece. ¿Por qué tienen tanto rating? Claro, de repente le subió y capacidad de movilización. Claro, cosa que estos mismos dirigentes llevan 30 años reclamando y haciendo planteamientos similares y no habían tenido el rating que tuvieron. Y lo que descubren nuestro grupo es que aquí se produce una situación de pánico o de angustia, pero no en los mayores, no en los pensionados, sino que en los hijos de los pensionados. Los que tienen entre 40 y 59 años de edad. Los que ven la posibilidad de pensionarse en el mediano corto plazo. O sea, ven un futuro, ven un negro futuro. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Las personas ya pensionadas hoy o de 65 años o más en general, digamos, son personas que cuando tú les preguntas por su situación económica actual, general, no solo pensiones, sino que general, te responden, mire, hay un rango, hay unos que están cerca de lo mejor que podría ser, otros de lo peor que podría ser, pero se distribuyen de manera normal con el grueso de las personas cerca del punto medio. Y que
sienten que no están ni lo mejor ni lo peor, y además están satisfechas con su vida. Ahora, si tú les preguntas de sus pensiones, te dicen que son bajas y te dan números y después podemos hablar de eso. Pero su situación global no es desesperada. En cambio, cuando tú le preguntas a sus hijos, a la generación de sus hijos, lo mismo, cómo ve su situación económica para la vejez, proyectándose ahora a 25 años o algo así, se observa un pánico con una percepción de que van a estar en el suelo. O sea, aterradora. O sea, ¿qué es lo que ocurre? Son personas, grandes masas de conciudadanos nuestros que tú sabes, han logrado llegar a la clase media con gran esfuerzo. Ellos se dan cuenta de cuando niños eran mucho más pobres que ahora. Ahora están en una clase media que están contentos y donde quieren mejorar aún más, digamos. Sí, y no quieren volver atrás. Exactamente. Y la vuelta atrás les provoca terror, pánico, y al ver las pensiones de sus padres, y quizás en forma incompleta, te voy a explicar por qué, deducen, voy a volver a la pobreza cuando llegue a la tercera o cuarta edad, y les da pánico y salen a marchar pidiendo que alguien les ayude, claro, buscando soluciones, etc. Pero entonces, ¿tú crees que es un problema de percepciones nomás? Mucho de percepciones, sí, porque déjame darte algunos números que están aquí en la parte de atrás del libro. Que entre paréntesis está disponible en todas las librerías. Ya. Así que ya. Es Ediciones UC. Ediciones UC. Sí, y está muy barato porque contamos con el apoyo de la Fundación Oportunidad Mayor. Claro, no, pero como Héctor hace jingle, yo también. Sí. Bueno, ¿qué es lo que encontramos? Fíjate que le preguntamos a la persona de 65 más, después de varias preguntas de preparación en que le damos a entender que no es lo mismo el presupuesto de todo su hogar que lo que aporta ellos individualmente, pues normalmente viven con alguien más que también hace algún aporte. Sí. Puede ser otra persona pensionada, un joven que trabaja, etc. Le preguntamos, ¿cuánto sería una pensión razonable para usted, tomando en cuenta que otras personas del hogar también aportan? Y la respuesta mediana, es decir, la representativa, 375.000 pesos al mes. Bueno, es un número interesante, importante, que no está en los datos en ninguna parte. Es nuevo. Pero por otro lado, tenemos los datos de la encuesta del INE, la encuesta suplementaria de ingresos, que nos dice cuánto declara la gente que gana. Y el salario representativo en Chile líquido, incluyendo las cuentas propias, es 400.000 pesos al mes. Por lo tanto, la gente está aspirando al 94% del salario representativo de sus hijos, no del de ellos. Porque ellos ya están jubilados, ya son mayores de 65. Están aspirando al 94% del salario de sus hijos. Pero si miras para atrás, ¿qué salario tuvieron ellos cuando cotizaron? En la parte contributiva. Tú sabes que las pensiones tienen un componente contributivo que se basa en los salarios que tú mismo tuviste en el pasado. Claro. Bueno, resulta que tenían la mitad que lo que tienen los hijos hoy. Hace 25 años las cifras están en todas partes. Por lo tanto, están considerando razonable una pensión que es el 200% de lo que ellos ganaron cuando tenían en su momento, 40, en su época. 45, en su vida laboral. En su vida laboral activa. ¿Por qué? Porque no quieren volver a la pobreza. Volvemos a la interpretación psicológica, y la mirada de nuestro grupo fue mucho más global gracias a la interdisciplinaridad. Ahora la gente está pensando bien, pues. O sea, con todo lo tramposo que puede haber, ¿no es cierto? Sí, porque hay algo de, no sé si de trampa, la palabra no es esa, sino con todo lo equívoco que puede ser, digamos. La gente está pensando bien, digamos, porque no quiere volver atrás, digamos. Claro, no, es totalmente comprensible. Lo que ocurre es que está chocando con la mecánica de cualquier sistema contributivo, sea de reparto o capitalización, estatal o privado, da lo mismo. Todos los sistemas contributivos se basan en contribuciones. Claro, en lo que tú aportaste. Solo los no contributivos, que son donde se pone el fisco con impuestos contemporáneos, pueden ser al capital, al trabajo, etcétera. Ahí tú puedes hacer una diferencia, pero resulta que también investigamos eso. ¿Cómo está nuestro sistema, nuestras pensiones no contributivas? Internacionalmente estamos desalineados, muy arriba, muy abajo. Bueno, es bien simple esto. Si tú ordenas, hay datos de la OCDE. Para cada país de la OCDE, tú puedes ordenar la pensión básica de cada país como proporción del salario medio de cada país.
y lo ordenas de mayor a menor. Hay países más generosos, otros menos, y toma el punto, el país mediano, el país representativo, que resulta ser Bélgica. ¿Y estamos nosotros en ese rango? Estamos ¿no? bien cerca. Así Porque Bélgica da una pensión básica que es el 22% de su salario medio. Nosotros damos actualmente como el 19%. 3 puntos más menos no es mucha plata, no es mucho dinero y no va a hacer la diferencia. ¿Por qué? Pues, ¿cuál es el drama aquí? Es que las personas consideran que lo razonable, una pensión razonable, es 375.000 pesos al mes, pero la pensión efectiva es 170. Faltan 200.000. Pero eso es mucho, y si lo multiplicas por el número de 2 millones de personas mayores y por 12 meses, estas 200.000 al mes por 12 meses, faltan 8.000 millones de dólares al año, que es una suma estratosférica para imbancable. El país. Imbancable. Entonces tenemos un choque, como diría un psicólogo, nuestros amigos ahí del grupo decían, es como cuando tú llegas donde el psiquiatra le dice, ayúdeme doctor porque tengo un problema gravísimo con mi familia, mi señora, qué sé yo. Entonces el doctor le dice, bueno, cuéntame su problema, y se pone a anotar, se demora media hora, y al final el paciente desesperado le dice, bueno, ya le conté todo, ¿qué hago, doctor? ¿Qué hace un buen psiquiatra? ¿Cuál es la práctica habitual? Le responde, ¿qué haría usted? ¿Qué haría usted? Pues, ¿qué cree? Claro. Nunca le dice lo que hay que hacer. Le rebota la pregunta. Ajá. Entonces estamos en esa situación. Esa es nuestra situación. Pero, a nivel de todo el país, digamos. Ya, sí, no es muy estimulante. No es estimulante. Pero hay mucho que hacer. Y hay lecciones, hay un montón de lecciones, y por eso hablamos de soluciones. Lo que hay que hacer es enfocarse en los casos agudos, difíciles. Por ejemplo, dependencia severa. Deberíamos iniciar en Chile un programa de apoyo a las familiares y contorno de las personas mayores que caen en dependencia severa, que es una forma de invalidez, etcétera, que está bastante clasificada, los médicos son expertos en esto. Incremento. Y no afecta a todo el mundo, afecta a no más de 1/3 de cada cohorte. Entonces, pero ayudarles a ellos sería prioritario, ahí incluso con la clase media. Entonces, hay muchas cosas, si nos concentramos donde realmente duele más y somos cuidadosos en eso, en vez de tratar de hacer lo imposible, que es gastarse los 8.000 millones de dólares que no tenemos. De hecho, nos faltan 1.100 más, como lo que hablamos al principio del programa. Así que estamos con problemas. ¿Por qué no nos concentramos con lo que este gobierno propuso? Dijo, gastemos 750 millones de dólares más al año en el área pensiones. Bueno, esa es la cuenta eso es lo que podemos gastar. Pero enfoquémoslo a las personas en situaciones de necesidad aguda, que puede ser dependencia severa, puede ser un retiro programado que ha durado mucho más de lo esperado y ha hecho bajar la pensión mucho menos del valor inicial. Claro. Hay varios casos ya más o menos conocidos donde se puede avanzar mucho. Entonces, esa es la recomendación del grupo, es hacer eso. ¿Tú hueles que hay agua en la piscina para una reforma como la que quiere este gobierno? Estamos medios pasados de la hora, pero... Sí, yo diría que hay algo de agua, pero también va a depender de la flexibilidad del Ejecutivo. El Ejecutivo tiene un programa que dice A. Yo creo que hay que cambiar a B. Si intenta con A, no va a haber acuerdo. Hay que cambiar un poquito. Pero viendo esa disposición, yo creo que sí puede haber agua en la piscina. Así que soy optimista. Muy bien. Desconéctate con Banchile Inversiones. Monitorea tus inversiones cuando y donde quieras a través de la aplicación Mi Inversión. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica con Bárbara Espejo y Gonzalo Pavón. Tenemos que agradecer la participación de Salvador Valdés, investigador de CLAPES UC, el Instituto de Economía de la Católica. Además, académico del Instituto de Economía de la Universidad Católica y editor del libro Pensiones del descontento a las soluciones, recientemente aparecido y, como él mismo dijo, está actualmente en librería. Muchas gracias, Salvador, por haber venido a terapia,
y muchas gracias, Eliana, Gracias. por habernos acompañado. Muchas gracias por invitarme. Muy buenas noches.